título del mensaje, El Padre ama al Hijo. Este va a ser un mensaje centrado en la gloria de nuestro Salvador. Así que gloria a Dios, vengo hoy emocionado a la reunión. Juan 5, leeremos del 19 al 23. El Padre ama al Hijo. Y a lo mejor también podría haber llamado este sermón, El Hijo ama al Padre. Pero bueno, he escogido El Padre ama al Hijo. Juan 5, del 19 al 23. Juan 5, 19 al 23. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, si también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bien, llevamos ya 3 semanas sin exponer Juan. Por tanto, voy a dar una breve introducción a lo que hemos estado viendo en este capítulo, para que nadie esté perdido, y sé que también, como hay nuevas personas entre nosotros, sé que hace falta una breve recapitulación. Estamos en Juan 5. Lo que sucede en el capítulo es una gran señal del poder de Cristo. Él sana a un hombre paralítico, un hombre que llevaba 38 años sin poder realmente moverse. Y este varón es sanado por el poder de Dios en el día de reposo. Entonces los judíos critican a Jesús por haber sanado en el Shabbat, en el día sábado, y Jesús se justifica a sí mismo diciendo: yo sano en el día de reposo porque mi Padre trabaja en el día de reposo y yo también. Entre los judíos quieren matar a Jesús por 2 razones. Razón número 1, Jesús sana en el día de reposo. Razón número 2, Jesús se hace igual a Dios, porque él se llama a sí mismo Hijo del Padre. Y vamos a ver hoy también que Jesús dará más detalles sobre su verdadera identidad. Todo lo que tú y yo vamos a ver ahora, a partir del versículo 19 hasta finales del capítulo 47, todo este discurso es Jesús hablando sobre su verdadera identidad, en respuesta a las acusaciones lanzadas por los judíos a principios del capítulo, tras ellos haber presenciado el milagro del Señor en el día de reposo. Hoy vamos a centrarnos solamente en versículos 19 al 23, y poco a poco, como congregación, iremos desarrollando toda la enseñanza de Jesús en este capítulo. Tengo 3 puntos en el mensaje esta mañana, y son los siguientes. Punto número 1, la Trinidad. Hemos cantado hoy una alabanza a la bendita Trinidad. Trinidad, podéis ahí apuntar versículos 19 al 20. ¿Okay? La Trinidad. En segundo lugar, la vida, versículo 21, la vida, la Trinidad. 2, la vida. Y punto número 3, el juicio, versículos 22 y 23. En primer lugar, la Trinidad, versículos 19 al 20. En segundo lugar, la vida, versículo 21. En tercer lugar, el juicio, versículos 22 al 23. Y espero que al acabar hoy el mensaje podáis ver claramente que Jesús mismo se considera a sí mismo Dios sobre todas las cosas. Bueno, vamos a empezar con el primer punto, la Trinidad, versículos 19 al 20. Dice nuestro texto: respondiendo Jesús, de nuevo, contexto. Están diciendo que Jesús es digno de muerte porque sana en el reposo, el día de reposo. Y número 2, porque Jesús se hace igual a Dios. Jesús ahora responde ante estas críticas. Respondiendo Jesús dice: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hasta ahí. Bien, Jesús está al tanto de lo que sus adversarios están diciendo de él. Le están criticando porque sana en el reposo y se hace igual al Padre. Ahora, lo fascinante para mí es que en esta sección Jesús no responde diciendo a sus adversarios: chicos, no me habéis entendido bien, me habéis malinterpretado. Vosotros estáis diciendo que yo me creo igual al Padre. No es así. Por favor, que no se os ocurra pensar semejante locura. Yo no me creo igual al Padre. Jesús no hace esto. Jesús presupone
la veracidad de la acusación. Él acepta lo que están diciendo acerca de él. No intenta justificarse a sí mismo, no intenta de alguna manera salir de la situación. Él reconoce que lo que sus adversarios están diciendo es así. ¿Estáis diciendo que yo me creo igual al Padre? Así es. Lleváis toda la razón. No os voy a corregir. Y a continuación Jesús dará argumentos para sostener su respuesta. Así que Jesús aquí acepta la acusación. Él acepta que están diciendo de él, tú te haces igual al Padre. Ahora, ponte en el lugar de Jesús aquí como un simple ser humano, como yo, como María José, como Diana, como Pablo. Si alguien se dirige a Pablo, María José, como Dios, como para adorarlos, ¿qué tienen que hacer nuestros hermanos? Exactamente, rechazar, reprender a la persona que está adorándole. Un ejemplo bíblico sería en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio se postra ante Pedro con el fin de adorar al siervo del Señor. Y Pedro tiene que decir en Hechos 10, versículo 26, no lo hagas, levántate, yo también soy hombre como tú. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero Jesús aquí no hace eso. Él no dice, no soy Dios, no habléis así de mí. No, yo soy igual al Padre. Y tengo algunos ejemplos más en la Biblia donde Jesús recibe adoración. Por ejemplo, en primer lugar, en la barca, Mateo capítulo 14, los discípulos adoran a Jesús y Jesús no los reprende. Marcos 14, 33. Otro ejemplo, en las montañas de Galilea, en Mateo 28, 16, Jesús de nuevo recibe adoración y no recrimina a los discípulos. Un tercer ejemplo, Tomás le dice a Jesús en Juan 20, versículo 29, Señor mío y Dios mío, perdón, versículo 28, no 29. Y Jesús ahí tendría que reaccionar como María José, como Diana, como Pablo. Jesús ahí, si no fuera Dios, tendría que haber dicho, no, Tomás, yo no soy Dios. Llámame Rabí, llámame maestro, llámame profeta, pero no me llames Dios. ¿Veis, hermanos? En Juan 5, el silencio de Jesús aquí es asombroso. Él acepta la acusación. Sí, habéis llegado a la conclusión correcta. Cristo en muchas ocasiones corrige a sus adversarios. Aquí no lo hace, porque reconoce que lo que están diciendo es así. Yo soy igual al Padre. Y esto es sorprendente porque Jesús es un judío de Palestina. Y los judíos de Palestina son monoteístas. Creen en un solo Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, si Jesús es un judío de Palestina y si Jesús es un monoteísta, ¿cómo puede él aceptar adoración? Pues la respuesta bíblica, según el Evangelio de Juan, es que Jesús, además de ser hombre, es al mismo tiempo Dios sobre todo. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Bendito sea su nombre. Y Jesús ahora dice, en versículo 19, está aceptando la presuposición de sus adversarios. Dice el versículo 19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Hermanos, hay que entender lo que Jesús está diciendo. Eso es escandaloso. Vamos a ver. Yo, el Hijo, yo veo al Padre. Yo veo las obras del Padre. ¿Cuántos de vosotros, almerienses, habéis visto a Dios el Padre? Cero. Nadie aquí ha visto a Dios el Padre. Cristo dice en Mateo 11, versículo 27, nadie conoce al Padre sino el Hijo. El Hijo tiene un acceso íntimo, directo, exclusivo al Padre en virtud de su deidad. Jesús aquí está diciendo, sí, soy igual al Padre, soy uno con Él, y yo encima veo al Padre, yo veo sus obras. Jesús aquí, amados, está diciendo en términos categóricos, yo soy divino. Yo soy uno con el Padre. ¿Os acordáis del primer versículo que expusimos en el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es uno con el Padre. Mora en esta unión trinitaria. Jesús entonces dice, sí, soy igual al Padre. Yo veo al Padre, veo sus obras. Un pastor no podría decir algo así. Yo no podría soltar una frase así en el púlpito. Jesús ve al Padre
Y ya que él ve al Padre, él sabe que el Padre hace misericordia en el día de reposo. Consiguientemente, él sana a paralíticos en el día de reposo. Ahora, si Jesús fuera un buen evangélico, un buen pastor evangélico, y alguien pusiera en tela de juicio su ministerio, Jesús tendría que haber respondido citando alguna escritura, ¿no? Por ejemplo, Miguel me dice a mí, Will, ¿por qué el domingo predicaste sobre este tema? Yo digo, Miguel, yo prediqué sobre aquel tema porque el libro de Zacarías dice, y cito un texto bíblico. Eso es lo que haría Jesús si fuera un buen pastor evangélico. Pero Jesús es Dios. Él es Dios encarnado. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué estás tú sanando en el día de reposo? Él no dice sano en el día de reposo porque el libro de Zacarías dice, yo sano en el día de reposo porque yo veo al Padre, yo veo sus obras y las obras de Él las hago yo también. ¿Veis, hermanos, la distinción cualitativa entre Jesucristo y cualquier otro ser humano? Yo no puedo, imaginaos, mira, ahí está Pepe y Milagros. Estuvieron en casa con nosotros el viernes. Estuvieron 5 horas, hermanos, en nuestra casa. Hermanos, les lancé indirectas. Empecé a bostezar. Hermanos, está haciendo tarde. Me puse el pijama, hermanos. Y me tuve que obligar a pedirles, hermanos, por favor, podéis marcharos. Quiero dormir, ¿no? Pero digamos que el día domingo, día de reposo, Milagros hace algo su tobillo. Y yo tengo que subir al coche y llevar a la hermana al centro de salud en el día de domingo, ¿no? Y algún creyente me dice, Will, no deberías estar usando el coche en el día de domingo. Tienes que esperar hasta el día de lunes para luego llevar a Milagros. Y yo respondo diciendo, bueno, hermano, yo voy a llevar a Milagros al centro de salud en el día de domingo porque yo veo al Padre, yo veo sus obras y las obras que Él hace yo también las hago. Como que no. Yo, como ser humano que soy, no soy Dios, tendría que citar algún texto bíblico. Por ejemplo, es lícito sacar la oveja del hoyo en el día de reposo. Cito la palabra. Pero aquí Jesús no lo hace. Jesús está dando a entender que Él es cualitativamente superior a cualquier otra persona. Él está en una categoría aparte. Él es completamente incomparable. No hay nadie como el Señor Jesús. Sí, chicos, yo sano en el día de reposo porque yo veo al Padre y sus obras las hago yo. ¿Cómo habrían reaccionado los judíos? Habrían estado ahí con la boca abierta ante estas declaraciones del Salvador. Así que la primera señal hoy de la deidad de Jesús es, 1, Jesús ve al Padre. O también podríamos añadir, de manera indirecta, la primera señal sería su silencio ante la acusación. Él acepta la acusación de los adversarios. Esto tal vez sería la primera señal. Luego la segunda sería, Él ve al Padre, ve sus obras. Y la tercera señal es lo que dice a continuación en el versículo 19. Dice Jesús, veo al Padre, veo sus obras. Y el versículo 19 acaba diciendo, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, no solamente ve al Padre, ve sus obras. ¡Wow! Él también es capaz de hacer las obras hechas por el Padre. Y te tienes que poner a pensar, ¿qué hace el Padre? El Padre crea, el Padre salva, el Padre levanta a los muertos, por nombrar 3 actividades. Ahí está Álvaro. Álvaro no puede, ¿a cuántas personas puede salvar algo eternamente? No puede salvar a nadie. ¿A quién puede resucitar nuestra querida hermana Ariadnis? No puede resucitar a nadie. ¿Qué puede hacer Fabián? ¿Fabián acaso puede crear algo? No puede crear ni siquiera una mota de polvo. Pero Jesús dice, las obras del Padre que Él hace, yo también hago estas obras. La conclusión es, Jesús puede hacer dichas obras porque Él es Dios. Una tercera prueba de la deidad de Cristo en nuestro texto. Su silencio ante la acusación. Número 2, Él ve al Padre, ve las obras del Padre, algo que nadie aquí puede hacer. Y número 3, Él es capaz de hacer las obras del Padre. Impresionante. Luego, versículo 20 dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, y mayores obras que estas le mostrará. Y es una alusión a la sanidad del paralítico. Yo haré mayores obras que sanar a paralíticos, de modo que os maravilléis. Entonces, el Padre ama tanto a su Hijo que comparte con Él todo lo que tiene. Cuando tú amas a alguien, no te cuesta abrir tu corazón. Cuando hay odio, te alejas, hay distancia, no quieres ni siquiera mirarle a los ojos, ¿no? A la persona a quien odias.
pero cuando hay amor, abres tu corazón, compartes con esa persona. El Padre ama al Hijo y por eso le muestra todas las cosas que hace. Así que la relación padre-hijo, el Padre demuestra, enseña al Hijo, comparte con el Hijo todo lo que hace. Esto lo vemos también en nuestras familias, ¿no? Amamos a nuestros niños, compartimos tiempo con ellos, nuestro dinero lo invertimos en ellos, siempre queremos que estén bien. ¿Por qué? Porque hay amor. Con nuestras esposas, pasamos tiempo a solas con ellas, hablamos con ellas, oramos con ellas, las defendemos a ellas, porque hay amor. Y aquí también en el seno de la Trinidad, el Padre ama al Hijo y por esta razón le enseña al Hijo todo lo que hace. Así que como congregación también hay una aplicación aquí directa. Nosotros, para ser una iglesia trinitaria, no solamente hace falta creer dogmáticamente y doctrinamente en la doctrina de la Trinidad, pero también a nivel práctico tiene que ver entre nosotros comunión trinitaria. Tenemos que amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, preocuparnos los unos por los otros. Tiene que haber una unidad, un hermoso sentir del Espíritu Santo. Tristemente, incluso aquí mismo en esta mañana, podría haber gente en nuestra iglesia local que está andando con frialdad en su corazón hacia la congregación. Mora, hay hermanos con los cuales tú no estás ahora mismo hablando. Mora, hay hermanos aquí en esta mañana y tú no tienes ganas de verle la cara. Arrepiéntate, hermano. Recuerda que formas parte de una iglesia trinitaria. Dios quiere que tú andes en el amor de Dios. Sí, pero Antonio a mí me ofendió. Pues si Antonio te ofendió, hablas a solas con Antonio y luego entre Antonio y tú podéis reconciliaros. Gloria a Dios. Situación solucionada y a partir de aquel momento en adelante andamos en amor. Que hay amor aquí pues en nuestra iglesia. Sí, hay que creer en la Trinidad. Amén. Pero a nivel práctico que haya amor entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y acabo aquí con la última cosa, versículo 20, que dice: yo haré mayores obras que estas, de modo que vosotros os maravilléis. Claro, Jesús está diciendo, vosotros estáis flipando porque acabo de sanar a un hombre 38 años paralítico. Y es verdad, yo también estaría, totalmente sorprendido si yo viera algo así. Pero eso aquí dice, mira, lo que vosotros habéis visto hoy, la sanidad de paralítico no es nada. No es nada. Si esto os impresiona, si pensáis que la sanidad de paralítico ha sido guay, no habéis visto nada todavía. Y lo que va a hacer ahora en el texto es nombrar dos actividades que él llevará a cabo en el gran día final. Y estos son los dos siguientes puntos del sermón. Punto número 2 del sermón es la resurrección general de los muertos, versículo 21. Y número 2, el juicio final de los muertos resucitados, versículos 22 y 23. Así que así acabamos el primer punto de mensaje. Cristo está reconociendo su deidad, su silencio revela que es Dios. Dice que yo veo al Padre y sus obras, por tanto es Dios. Y número 3, Él es capaz de hacer las obras del Padre, cosa que tú y yo no podemos decir. Así que Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y ahora puntos 2 y 3, dos pruebas innegables de la deidad del Señor. Segundo punto de mensaje hoy, la vida. La vida. Y vamos a leer el versículo 21. Juan 5, 21, la vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, nadie más puede hacer esto, así también el Hijo a los que quiere da vida. Estas palabras no son muy populares, ¿no? En círculos arminianos. Pero el Hijo a los que quiere da vida. Bien, he aclarado en el primer punto que Jesús es Dios. Y ahora en el segundo punto vamos a ver más de lo mismo. El Hijo es Dios porque es capaz de hacer las obras del Padre. Y ahora vamos a ver la primera de estas dos obras que salen en los textos que estamos ahora leyendo. En primer lugar, resurrección. Ahora, hay tres tipos de resurrección efectuadas por el Señor Jesucristo. Podemos hablar en primer lugar de la resurrección física. Daré algunos ejemplos. Luego hablaré sobre la resurrección espiritual, salvación, regeneración, nuevo nacimiento. Y en tercer lugar hablaré, si Dios quiere, sobre la resurrección final. Y esta es la resurrección que Cristo aquí tiene en mente en nuestro texto. ¿Okay? Resurrección física, resurrección espiritual
y luego resurrección final. En primer lugar, resurrección física. Bien, el Padre levanta a los muertos. En el Antiguo Testamento, Dios levantó a 3 personas de la muerte. 3. Primer ejemplo, Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. No voy a leer el pasaje, pero simplemente os comento que Dios devuelve la vida al hijo de la viuda de Sarepta. Y el ministro que Dios usó para levantar al muerto, bueno, a ver, ¿alguien me podría decir a quién usó Dios para resucitar al hijo de la viuda de Sarepta? Muy bien, Elías. Pero Elías, antes de ser usado para devolverle la vida al hijo, tuvo que orar. Oró a Dios: Padre, por favor, haz algo. Oró al Dios de la resurrección. Dios respondió levantando al hijo. Ahí tenéis el primer ejemplo. Segundo ejemplo del Antiguo Testamento, cuando Dios el Padre levanta a un muerto. Segundo de Reyes 4, versículos 32 al 37. Segundo de Reyes 4, 32 al 34. Esta vez es el discípulo de Elías, Eliseo, quien resucita por el poder de Dios al hijo de una mujer sunamita. Así que en los días de Elías tenemos la mujer de Sarepta, en los días de Eliseo la mujer sunamita, y pasa lo mismo. Eliseo ruega que Dios haga algo y Dios levanta al muerto. El tercer ejemplo de resurrección es muy extraño porque aquí no es ningún profeta. Bueno, hay huesos de un profeta ya muerto en juego, pero no hay ningún profeta aquí clamando al Señor. Segundo de Reyes 13, versículo 21, se ve que un cadáver fue colocado en el sepulcro de Eliseo. Y dice Segundo de Reyes 13, 21, cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿alguien sabe lo que pasó? El hombre muerto volvió a vivir por el poder de Dios, y Eliseo ahí no estaba clamando al Señor. Entonces esta tercera muestra es un milagro, impresionante, porque Dios mismo, sin mediación de ningún hombre, levanta a un muerto. Ahí tenéis 3 ejemplos: los días de Elías, de Eliseo, y luego Eliseo estando muerto, Dios resucita a un hombre. En el ministerio terrenal de Jesús, ¿cuántas personas fueron resucitadas por el poder del Salvador? Yes, muy bien, 3. Y la pregunta para la iglesia hoy es: ¿quiénes son estas 3 personas? Lázaro, el ejemplo más famoso, sí. El hijo de la viuda de Naín, muy bien, sí. Y la hija de Jairo, el que estaba a cargo de la sinagoga. Muy bien, algo diferente sucede en los 3 casos de resurrección física de Jesús. Por ejemplo, tenemos en primer lugar Marcos 5, la resurrección de la niña, esa niña, como hemos comentado, ¿no? La hija de Jairo. Marcos 5, 41, Jesús no ora, entra en el lugar donde está la niña, dice: Talita Kumi. Talita Kumi, traducido al castellano es: hija, a ti te digo, levántate. Levántate. Cristo, con el poder de su palabra, se dirige a una niña muerta, y la niña muerta revive. Gloria al Señor. Ejemplo número 2, más de lo mismo. El segundo ejemplo es Lucas 7, 14. Es el hijo de la viuda de Naín, y dice el Señor al chaval muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y el chaval, el muchacho, el mozo se levanta por el poder de Dios. Y el tercer caso, es verdad que ora, pero en la resurrección de Lázaro no ora por resurrección. Lo único que dice ahí el hijo en el día de la resurrección de Lázaro es: Padre, gracias porque siempre me oyes. Eso es. No dice: Padre, por favor, resucita a Lázaro. Dice: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Y le dice: Lázaro, sal fuera. Sal. Y Lázaro sale por el poder del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más poderoso que Elías, que Eliseo, porque Él da un mandato a los muertos, y los muertos están obligados a obedecer el mandato del todopoderoso Cristo. ¿Quién puede hablar con semejante potencia sino Dios encarnado, Jesucristo? En primer lugar tenemos resurrección física, que resalta la gloria, la deidad de Jesús. Ahora, en segundo lugar, resurrección espiritual. Resurrección espiritual. Cristo también resucita a la gente espiritualmente. Y como hemos leído en el texto, Jesús da vida a los que quiere. Por ejemplo, pensando en Juan 5.
Dice el texto en el versículo 3 que había muchísima gente enferma, mucha gente enferma alrededor de la piscina esa de Bethesda. Ahora, Jesús aquel día, ¿a cuántas personas sanó? Una persona. Iglesia, ¿podría Jesús ahora, hay que visualizar a Jesús, está al lado de la piscina de Bethesda, hay un montón de enfermos, digamos que todos vosotros estáis enfermos. ¿Podría Jesús haber sanado a todos los enfermos? Poder sí. ¿Lo hizo? No lo hizo porque no fue su voluntad. Pero hubo uno que sí quería devolverle la salud. Y esto, hermanos, es una sombra de lo que tenemos en la salvación. Almería es una ciudad con 200,000 habitantes. Pero cuando tú sumas la cantidad de gente regenerada en Almería, somos poquísimos. Incluso en las iglesias evangélicas que hay, pueden haber falsos creyentes, pueden haber incrédulos entre nosotros mismos, ¿no? Pueden haber incrédulos, falsos hermanos. O sea, la cantidad de creyentes es pequeña. Somos pocos, pero es la voluntad del Señor. Es su remanente. Él ha querido dar vida a este grupo de almerienses para la gloria de su nombre. Ahora, ¿podría Jesús esta misma tarde salvar a los 200,000 habitantes que hay en Almería? Pues desde luego que sí. Pero Cristo da vida a los que quiere. La salvación es su elección, su decisión, su voluntad, no la nuestra. Y estamos estudiando desde hace tiempo en la iglesia Juan 17. Y leo 6 versículos que hemos ya estudiado en la iglesia, en los cultos de oración, donde podéis ver claramente que Jesús da su vida y ora por aquellos que fueron dados, entregados por el Padre. Cristo está orando por un grupo selecto. Juan 17, versículo 2, Jesús dice, que tu Hijo te glorifique a ti, tú le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús no dice, yo voy a dar vida eterna a toda la raza humana. No, yo daré vida eterna a los que tú me diste. Versículo 6, mismo capítulo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Versículo 9, yo ruego por ellos, los míos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Versículo 11, Padre Santo, a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 12, a los que me diste, Padre, yo los guardé. Y versículo 24, para que quede bien clarito, Padre, aquellos que tú me has dado, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Conclusión, Jesús da vida eterna a los que quiere. ¿Y quiénes son estos que pertenecen al grupo de la voluntad de Cristo? Este grupo es el grupo de aquellos que fueron elegidos y entregados al Hijo por la gracia del Padre antes de la fundación del mundo. Cristo, pues, en esta mañana te salva a ti por su soberana voluntad. Si tú estás aquí en esta mañana y eres creyente, no es para que tú te jactes de ti mismo, creyéndote chulo y guay y con una arrogancia. Yo soy un elegido del Señor porque soy ungido. No es así, amado. Tú eres un vil, réprobo, malvado, perverso, hijo de Satanás por naturaleza. Pero si tú eres salvo hoy, es por el beneplácito del Padre, la voluntad del Hijo y el poder omnipotente del Espíritu Santo de Dios. Pablo oró esta mañana, somos un triunfo de la gloria del Dios Trinitario. Eso es, hermanos. Otra ilustración es Mateo 12, donde Jesús habla de la salvación en el versículo 28-29 como un montón de bienes en la casa de un hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. Satanás tiene posesiones que son los hijos de Adán en virtud de la caída, le pertenecen a él, son hijos de Satanás, hijos de ira. Pero Jesús dice, luego viene un hombre más fuerte que el hombre fuerte, ata al hombre fuerte y despoja sus bienes. Yo era un despojo de Satanás, rescatado por soberana gracia. Tú también, amado, si eres nacido de nuevo y eres salvo, tú antes eras un despojo pertenecías a Satanás, pero Cristo te ha saqueado. Cristo ha despojado la casa del hombre fuerte y tú ahora eres el tesoro del Señor Dios Todopoderoso. Cito las palabras de Joel Beeke, un predicador contemporáneo.
Cristo convierte a los perdidos y rescata a los cautivos de Satanás. Aquellos que el Padre entregó a Cristo para que los salvara son rebeldes contra Dios, esclavos muertos de Satanás. Por tanto, Cristo debe librarlos del diablo y ejercer el poder de la resurrección para darles vida. Aunque Satanás era como un fuerte guerrero que capturaba a las personas y las mantenía seguras en su casa, Cristo lo conquistó, lo ató y saqueó sus tesoros. Qué consuelo para la iglesia saber en esta mañana que Satanás no es el todopoderoso. Tenéis un enemigo fuerte, amados. Todos estamos metidos en luchas entre semanas, sufrimos, lloramos, pasamos por grandes angustias, pero nuestro enemigo no es omnipotente. Satanás es poderoso. Jesucristo es todo poderoso. Descansa, iglesia. Descansa, hermano. Tu Señor es más fuerte que el guerrero llamado Satanás. Él es el victorioso Hijo de David, el Cordero que ha vencido, el que es digno de tomar la gloria, la riqueza, el honor y la sabiduría por los siglos de los siglos. Él es quien abre el libro. Él es quien desata los sellos. Él es el omnipotente, incomparable, bendito, bienaventurado, glorioso Salvador, Jesucristo. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Entonces, amados, Cristo nos resucita espiritualmente, además de poder resucitar a la gente físicamente. Pero ahora en este tercer subpunto hablaré sobre la resurrección final. Y esta es la resurrección que Cristo tiene en mente. Él está diciendo: yo soy Dios porque soy uno con el Padre, veo al Padre, hago sus obras, y una de estas obras es la resurrección final. Ahora, en libros de teología podemos llamar esta resurrección final de la siguiente manera: resurrección corporal de los muertos. Son sinónimos. La resurrección final es la resurrección corporal de todos los difuntos. Y en el versículo 28 predicaré, si Dios quiere, un sermón sobre la resurrección general. Sé que hay bastantes hermanos que estáis aquí en esta mañana que no estuvisteis ya el año pasado, en marzo, cuando di un mensaje sobre el estado intermedio. Así que antes de seguir con el tema de la resurrección final, quisiera abordar rápidamente el asunto del estado intermedio, para que esto quede claro, ¿no? Hay nuevas personas entre nosotros. El estado intermedio es el lugar de morada de los muertos entre su muerte y la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de la segunda venida, pero ¿qué es lo que pasa antes de esta resurrección corporal de los muertos en el día final? Bueno, antes que todo, negar la doctrina católica del purgatorio. No hay tres lugares post-mortem. El purgatorio es ficción. El purgatorio no existe. Porque claro, el purgatorio te está diciendo que Jesucristo no basta. Jesucristo no es suficiente. Su justicia no es suficiente para salvar al pecador por completo. Porque la persona va al purgatorio si no ha muerto 100% santificada. Pero cuando nosotros fallecemos en Cristo, su justicia nos es imputada, nos es atribuida. Entonces yo me presento delante de Dios solamente con la justicia de Cristo. Pero el purgatorio existe porque la Iglesia Católica no cree en la suficiencia salvadora de Cristo. Y por eso la Iglesia Católica se me está añadiendo obras, ¿verdad? Y luego el confesionario, y luego los sacramentos de la Iglesia Católica, etc. La Iglesia Católica agrega a Jesús, y por ende es lógico que exista un lugar como el purgatorio. La Biblia habla de dos lugares. Si tú falleces en Cristo, vas al paraíso, vas a la presencia de Dios, vas al cielo. Si tú falleces no estando en Cristo, vas a un lugar de tormento. O sea, dos sitios: paraíso, lugar de tormento. En primer lugar, el paraíso. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque las personas que tienen fe van directamente a la presencia de Dios. Pondré un par de ejemplos. A ver si os acordáis de este varón, Lucas 23, 43. Ladrón en la cruz, confiesa su fe en Cristo, no consigue tomar la Santa Cena, no consigue bautizarse, no consigue vivir una vida recta para el Señor, no consigue ser muy santificado, pero Cristo le dice, por medio de su fe en Cristo: de cierto te digo, hoy estarás tú conmigo en el paraíso. ¿Qué necesitas para ir al paraíso? Fe en Cristo.
La justicia de Cristo es tuya, eres salvo, independientemente, ¿no?, de obras y sacramentos, etc. Otro ejemplo bíblico, 2 Corintios 5, versículo 8 dice: estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Esto explica lo que pasa en Lucas 23. El ladrón, ahora ausente de su cuerpo, está presente al Señor. Él está espiritualmente hablando, almáticamente hablando con el Señor. Otro versículo de Pablo, Filipenses 1:23, dice: yo tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Veis cómo funciona la mente de Pablo? Partir es sinónimo de estar con Cristo. No es sinónimo de estar dormido 100 años antes de volver Cristo por segunda vez. No entramos en un estado de sueño al morir. Vamos directamente a la presencia del Salvador Jesucristo. Y puedo también usar un par de textos más. En Hebreos 12, versículo 22 al 23, el texto habla de los espíritus de los justos hechos perfectos, que están ahora mismo en Sion, en el lugar de la presencia de Dios. Ahora, iglesia, a la luz de lo que vengo explicándoos, ¿por qué pensáis que el autor de Hebreos alude a los santos difuntos como espíritus? ¿Por qué? Claro, no tienen sus cuerpos. ¿Cuándo recibirán sus cuerpos? La resurrección general de los muertos. En efecto, hay como una división provisional entre el cuerpo y el alma. Esta división será vencida en el regreso del Salvador. Actualmente, los creyentes difuntos, si tú tienes un padre que murió en la fe, un cónyuge, un hijo, esa persona está espiritualmente, almáticamente en la presencia de Dios. Y un texto final que podéis apuntar para corroborar esta idea es Apocalipsis 6, del 9 al 10, donde dice la palabra de Dios que las almas de los que habían muerto por causa del evangelio clamaban a gran voz. Ahora, porque Juan recalca que son almas, que son espíritus, porque no tienen su cuerpo. Al morir, sus cuerpos vieron putrefacción, como nosotros, ¿verdad? Nos meten en la tumba y en 40 años más o menos habremos vuelto a la tierra de la cual el Señor nos sacó, pero estaremos almáticamente hablando en la presencia del Señor hasta el día de la glorificación final. Y ahora, ¿qué pasa con los incrédulos? El texto clave aquí es Lucas 16. Hemos hablado de los justos. En Lucas 16 tenemos el pasaje del Lázaro y del rico. El rico, un hombre que no temía al Señor, está difunto, está en un lugar de tormento, ve de lejos a Abraham, y el Lázaro con Abraham en el lugar de paraíso. Y es interesante que este hombre rico se dirige a Abraham diciéndole: Padre Abraham. Esto nos revela que el rico era, según su nacionalidad, era judío. Y esto atenta contra un error en la iglesia evangélica contemporánea, en algunos círculos, ¿no? La idea de que no, los judíos no tienen que aceptar el evangelio porque ya que son hijos naturales de Dios, van al cielo. No. El verdadero israelita no es aquel que tiene la carne circuncidada. El verdadero israelita es aquel que tiene el corazón circuncidado. Y por esta razón Jesús dice a Nicodemo, un judío: os es necesario nacer de nuevo. Si todos los judíos van al cielo, ¿para qué predicar el evangelio a los judíos? Entonces este hombre rico es un hijo de Abraham según la carne, pero no es un verdadero israelita. Y él está en un lugar de tormento, no está en paraíso. Y él dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me dé un poco de agua. Y Abraham dice: mira, hay un gran cisma, no puede haber comunión entre nosotros. Ahora, algunas personas dicen aquí, si el hombre está pidiendo agua y los muertos son incorpóreos, ¿por qué la petición por agua? Bueno, la respuesta sería la siguiente, y cito las palabras de Sam Waldron, un teólogo contemporáneo. Sam Waldron dice lo siguiente: tenemos que permitirle a Jesús la licencia poética de referirse a la condición incorpórea por medio de términos corporales con los que estamos familiarizados. No obstante, esto no oculta el hecho de que la condición incorpórea es de un tormento terrible
y consciente. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Este hombre está en un lugar de tormento, no tiene un cuerpo, pero Cristo utiliza expresiones corporales para hacernos entender el gran dolor en el cual aquel impío está actualmente sumergido. Es que la enseñanza bíblica es, antes de la segunda venida, resurrección final, la resurrección general de los muertos, al fallecer, los creyentes van al paraíso, directamente al paraíso. Los que no son de Cristo van directamente a un lugar de tormento. Y luego vendrá el día final. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice: el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor para siempre. Entonces, iglesia, según el texto, ¿cuándo sucede el arrebatamiento de la iglesia? La segunda venida del Señor, no 3 años y medio antes, no 7 años antes. En la segunda venida seremos raptados, arrebatados para estar con el Señor en el aire. Y esta resurrección no es solamente de justos, también es de injustos. Os cito un texto que vamos a estudiar en un par de semanas. Juan 5:28 dice: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno, es decir, los que son de Cristo, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección final es doble. Resurrección de vida para vosotros, amados, las ovejas del Señor, seréis resucitados para gloria, pero también habrá resurrección corporal para condenación. Y esto será para todos los impíos que no aman al Señor. Y hemos visto también en esos textos, Juan 5 y 1 de Tesalonicenses 4, el gran factor que va a producir esta resurrección final es la voz de Cristo. Su voz, lo hemos leído ahora en Juan 5, 28, 29. 1 Tesalonicenses 4, lo que hemos leído 16, 17, vendrá con voz de mando. Viene Cristo con esa voz. Él da el mandato y esta voz es tan potente que todos los muertos tendrán que sí o sí levantarse como Lázaro. Tú no podrás en el día final quedarte en la tumba y muerto. Tendrás que levantarte en obediencia a la potencia de la palabra del Señor Jesucristo. Esta voz es la que sanó al paralítico. Esta voz es la que sanó, ¿os acordáis del hijo del funcionario en Galilea que estaba a 26 kilómetros? Jesucristo emite su palabra y aunque un enfermo esté a 26 kilómetros, se tiene que sanar. Cristo dice a un varón paralítico después de 38 años: levántate, toma tu lecho. El hombre tiene que obedecer el mandamiento de Cristo. Cristo es tan potente, amados. Cristo sale en la barca y hay una tempestad, está dormido el Señor. Y Cristo es tan potente, se levanta, se fija en la tormenta. ¿Y sabéis lo que hace el Señor nuestro? Dice: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza y nadie oye absolutamente nada. Esa voz, amados, es la voz que va a resucitar corporalmente a todos los muertos de todos los tiempos en el día final. El león de Judá rugirá. Amados, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este nazareno? ¿Os imagináis después del culto? Vais ahí al puerto, a la playa, hay un hombre ahí dando mandatos a las olas y las olas le están obedeciendo. Dirás: ¿este hombre quién es? Amados, aquí está el nazareno que sana a los enfermos, los paralíticos, que levanta a los muertos. Aquí tenemos la voz del mismísimo Hijo de Dios. ¿Quién como Cristo? ¿Quién como Él? Soberano, irresistible, omnipotente, Rey de gloria. Hasta las olas, al oír la voz del Señor, tiene que decir: sí, Señor. Enseguida, Señor. A su servicio, Señor. Amén, Señor. Hasta las olas. Cristo es tan soberano que hasta el mar
le obedece. Cuán grande es Jesucristo. He aquí vuestro Salvador. He aquí el Dios hombre. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. He aquí el Alfa, la Omega. He aquí el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el bendito, glorioso, bienaventurado Jesucristo. A su nombre gloria y alabanza. Amén y amén. Oh, amados, cuán grande es el Salvador. Cuán grande es Jesucristo. Y acabamos nuestro mensaje hoy con un tercer punto. Otra actividad realizada por un ser divino. Y es la actividad de juicio. Pero juicio escatológico. Juicio en el gran día final. Y leo el versículo 22 para explorar esta idea. Juan 5:22. El Padre a nadie juzga. Hemos aclarado que Cristo resucita a los muertos. El Padre a nadie juzga, sino que dio todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. En un momento leeré el versículo 23, pero quisiera enfocarme ahora en el versículo 22. El Padre a nadie juzga, sino que dio todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Bien, Cristo es Dios, porque Él resucita a los muertos. Y Él va a resucitar a todos en el día final. Entendemos la lógica de Jesús aquí en el episodio. Chicos, estáis asombrados porque yo acabo de sanar a un hombre enfermo, 38 años. Mirad, yo, con esa misma voz, yo voy a levantar a todos los muertos. De hecho, voy a levantaros a vosotros también de la muerte. Y no solamente voy a levantaros a todos de la muerte, yo os voy a juzgar. Aquí estáis vosotros juzgándome a mí, criticándome a mí, hablando mal de mí. Yo voy a juzgar a vosotros también. O sea, Cristo añade leña al fuego. Es como si Cristo nos estuviera provocando. Es como si estuviera aposta, no intentando meterse con ellos. Ahora, dice Jesús, el Padre a nadie juzga. Pensamos, a ver, Jesús será un blandengue, un predicador de estos postmodernos del siglo XXI, no, que solamente predica de cosas bonitas y predica del Dios bonachón. ¿Cómo puede Jesús decirnos que el Padre no juzga a nadie? Porque esto sería un texto favorito de los marcionitas. ¿Os acordáis del hereje Marción, no? Que inventó un canon de la Biblia con todas las referencias de la ira de Dios y santidad de Dios, todas esas referencias quitadas de la Biblia. Y él presentó una nueva Biblia, un nuevo canon, un canon de azúcar, un canon de mantequilla, un canon de un Dios falso que él había inventado según su corazón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es Jesús un blandengue? ¿Es Jesús un marcionita? ¿Es Jesús ese predicador que no quiere ofender a nadie? No, porque cuando Jesús dice el Padre a nadie juzga, hay que interpretar esta expresión en el sentido de que el Padre ha delegado el juicio en una persona. El Padre sí juzga por mediación. Y hay un mediador en el día de juicio, y voy a leeros el libro de Hechos 17:24, para que veáis quién es este mediador en el juicio final. Dice Pablo en Atenas, el Padre ha establecido un día en el cual juzgará, o sea, el Padre sí juzgará, pero Él no se encargará del juicio, dice el texto, versículo 24, Él juzgará al mundo por mediación, por aquel varón a quien designó. Ahora, la pregunta fácil para la iglesia, si no sois la respuesta, es que, vamos, hermanos, no sois salvos, ¿no? ¿Quién es el varón asignado por el Padre? Eso es. Entonces, por eso Cristo dice, el Padre a nadie juzga. Él ha encomendado, Él ha otorgado todo juicio a mí. Y el Padre dice, amén a mi juicio. Así que sí, el Padre juzga, pero juzga en el sentido indirecto, no en el sentido directo. Y de ahí la expresión de Jesús, el Padre a nadie juzga. No debemos sacar de este pasaje que Dios no es un Dios de juicio. Y es entonces una buena noticia para vosotros y una mala noticia que el juez sea Jesús. Es una buena noticia por un lado, porque si sois salvos aquí en esta mañana y confiáis en Jesucristo, vuestro juez es vuestro amigo. No, de nuevo, tu juez no es Satanás. Tu enemigo no es la vecina ahí, ¿no? Que vive al otro lado del barrio que no para de hablar mal de ti. Tu juez no es el anticristo. Tu juez es el amado de tu alma. Es aquel a quien entregó su sangre
por amor a ti en el Calvario. Tu juez es tu tesoro. Él es tu deleite, Él es tu cántico. ¿Cómo no vas a tener confianza en tu lecho de muerte si tu juez te ama con locura? Así que consuelo hoy a la iglesia, recordando a los santos de que su juez es el Salvador Jesús. Pero también he dicho que es una mala noticia, porque ya que Jesucristo es el juez, esto significa que todos vosotros aquí entre nosotros, que no sois de Cristo, que rechazáis su evangelio, que andáis en pos de vuestros deseos vergonzosos, vosotros vais a tener que rendir cuentas ante vuestro enemigo, ante vuestro adversario. Entonces, que Jesucristo sea juez es un consuelo por un lado, pero también es una realidad que tendría que hacernos temblar si no somos salvos en esta mañana. Y no quisiera que nadie aquí en esta iglesia, nadie siendo incrédulo, no quisiera que nadie creyera que bueno, las cosas irán bien conmigo en el día final, porque soy simpatizante, tengo muchos amigos evangélicos, me llevo bien con el pastor. No, las cosas no irán bien contigo en el día final. Tú recibirás condenación eterna. Tú serás castigado por los siglos de los siglos. Tu porción será aquella del rico, de lo que hemos leído en Lucas 16. No hay buenas noticias para el incrédulo en esta mañana. Tu única esperanza es Jesucristo. Creer en Él, arrepentirte del pecado, y en Cristo puedes abordar el juicio final con confianza, con tranquilidad en el Señor. Ahora, yo he dicho a la iglesia que Cristo, al ser juez, Él está dando a entender que Él es Dios. ¿Cómo puedo justificar lo que he dicho? Bueno, poneos a pensar. Un juez humano, tenemos un abogado en la congregación y tiene que presentarse ante diferentes jueces. El juez humano está limitado. Un juez puede equivocarse, ¿no? Eso sí, ¿verdad? Todos hemos leído historias en periódicos, documentales, personas que tristemente fueron incorrectamente encarceladas y luego su honor fue vindicado, pero los jueces se equivocaron. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Ellos juzgan según las evidencias, y si las evidencias no pesan más en un determinado sentido, pues el juez dicta su sentencia según las evidencias presentadas. Pero el juez escatológico, el juez final, no es un mero hombre, no es un juez aquí de Almería. Estamos hablando de un juez omnisciente, un juez ante el cual todos estamos actualmente desnudos. Algunos tenemos corbata, chaqueta y todo, pero delante del omnisciente, sus ojos de fuego, estoy desnudo. Soy un libro abierto. Él ve las intenciones de mi corazón. Él sabe lo que María José está pensando ahora mismo. Si está prestando atención al sermón, no está pensando en una hamburguesa, ¿no? La hamburguesa que va a comer después del culto. Cristo sondea el corazón, conoce nuestros pensamientos, y es apropiado que Él sea el juez final, porque Él lo ve todo. Él lo entiende. Tú no puedes engañarle a Jesús. Ahora, tú puedes engañar a un juez. Tú puedes engañar a tu abogado que te defiende. Puedes torcer la verdad y contarle una parte de la historia y engañar al sistema jurídico. Pero tú no puedes engañar al omnisciente. ¿Qué mentira puedes decirle a Jesucristo sin que se dé cuenta de que le estás engañando? Es que tú no puedes engañar a Cristo. Y consiguientemente es apropiado que Él sea el juez final. Él es Dios, por tanto, es el juez final. Y es importante aquí recordar que como iglesia, la justicia, el juicio de Cristo no contradice su amor. Las dos cosas, ¿verdad? La predicación contemporánea coloca estos dos atributos del Señor en tensión. No, si Dios es un Dios de juicio, pues no puede ser un Dios amoroso. O si Dios es un Dios de amor, al estilo marcionita, no puede juzgar. No, verás. El hombre amoroso juzga rectamente. El juicio es un acto de amor. Es correcto que un violador esté metido en la cárcel, porque el juez, por amor a la sociedad y por amor a las mujeres indefensas de aquella sociedad, tiene que colocar a aquel monstruo en la cárcel. ¿Entendéis? El juicio es un acto, es una manifestación de amor. ¿Qué tipo de Dios no sería justo? Nuestro Dios sería un monstruo, indigno del nombre Dios, pero Dios es santo.
dice Arthur Pink en el libro Los atributos de Dios, la indiferencia hacia el pecado es una falta moral. Y el que no odia el pecado es un leproso moral. Así que, iglesia, el juicio de Cristo no anula su amor. El juicio es un acto de amor del Señor. Y acabamos todo leyendo el último versículo de nuestro texto hoy, versículo 23. Cristo juzgará en el día final, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De nuevo contexto, identidad de Jesús. Están machacando a Jesús. Están criticando a Jesús. Y Jesús dice, yo soy Dios. Sí, lleváis la razón. ¿Me habéis entendido bien? Yo soy igual al Padre. No queréis honrarme, pero el Padre sí quiere honrarme. Yo seré honrado. Yo soy el que soy. Yo soy el Hijo de Dios y tenéis que honrarme. De nuevo, si un simple pastor hablara de esta manera, tendríamos que decir que o el pastor está loco, o tenemos que decir es un tremendo mentiroso, pero yo no puedo decir algo así. Yo no puedo decir, Iglesia de General Luque, yo voy a juzgaros a todos en el día final, vais a presentaros delante de mí, y Dios va a permitir que yo os juzgue a todos para que vosotros a mí me deis honra. Y si vosotros me honráis a mí, Iglesia de General Luque, si honráis a mí como pastor, estaréis honrando al Padre. Si yo predicara así, tendréis que sacar piedras y arrojármelas por ser un blasfemador, un sinvergüenza. ¿Cómo podía emitir algo así? Pero aquí tenemos un ser humano, un nazareno, 30 años diciendo, sí, estáis diciendo yo soy igual a Dios. Es verdad, soy igual a Dios. Es más, voy a resucitar a todos los muertos. Por cierto, también, por si no os habéis enterado, también voy a juzgar a todos los muertos. Y esto significa que voy a juzgaros a vosotros, que estáis juzgándome a mí. Yo voy a juzgaros a vosotros. Y las cosas se harán de esta manera para que yo sea honrado. Porque el Padre quiere honrarme a mí. O este nazareno está colgado, o es un mentiroso compulsivo, un engañador, o este nazareno es el Hijo eterno de Dios. ¿Cuál es la respuesta correcta? Por la fe entendemos que Jesús es mucho más que un mero hombre. Entonces, amados, Dios, su gran propósito con esta iglesia es glorificar a Cristo. Es glorificar a Cristo. Todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia local es para la alabanza de la gloria de su Hijo. Pongo un par de ejemplos, ¿no? Yo vengo hoy como pastor. Podría como pastor mundano, procurando agradar al hombre, pensar, mira, sé que Paco está pasando por una dificultad ahora, sé que Gisela tiene sus tristezas, sé que Isabel tiene sus temas. Lo que voy a hacer es predicar un sermón hoy en la iglesia para animar a Paco, Gisela, Isabel, y voy a orientar el culto, el mensaje hacia los hermanos, edificar a los hermanos, consolar a los hermanos. No. Venimos al culto hoy con el fin de honrar al Hijo. ¿Y cómo honra el predicador al Hijo? Pues expone el texto que el Hijo de Dios ha inspirado por medio del Espíritu Santo y da esta comida del buen pastor a la grey. Cristo está siendo honrado a través de la fiel exposición de la palabra, y el Padre, al ver la honra del Hijo en esta iglesia local, se está gozando, se está alegrando. Esto es lo que el Padre quiere ver. Una iglesia apasionada por Cristo, centrada en Cristo. Entonces, la gran meta de nuestra vida es ser cristológicos. Esto es lo que tenemos que hacer sí o sí. A veces por el grupo de WhatsApp alguien dice, tienes que ver este sermón, tienes que leer este artículo, no tienes que hacer nada, hermano. Eso es una mentira. Tú lo que tienes que hacer es vivir para la gloria de Cristo. Céntrate en Cristo. Esta es la meta. Este es el propósito. Otro ejemplo, la vida de oración de la iglesia. ¿Por qué hago tanto hincapié, amados? Desde hace años en orar al Padre en el nombre de Cristo. Porque cuando tú y yo oramos en el nombre de Hijo, nuestras oraciones no huelen, como decías el otro día. Nuestras oraciones huelen a Cristo. Cuando el Padre oye el nombre de su Hijo y una iglesia que está contemplando la excelencia del Hijo de Dios, el Padre está regocijándose. Este nombre de Cristo para el Padre es como pan recién sacado del horno.
Es como el césped recién cortado. Es como el café recién preparado. Cristo, 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 y el Padre se está gozando, se está alegrando. Así que como iglesia el desafío es salir de nuestra inmadurez, salir de nuestras niñerías, salir de esta mentalidad egocéntrica de pensar que la iglesia tiene que girar en torno a mí. Todos los hermanos me tienen que saludar a mí. Todos tienen que estar atentos a mis necesidades y salir de esta forma maldita de pensar y empezar a entender que esta iglesia existe con un solo propósito: la gloria del Cordero de Dios, la fama del Señor Jesucristo. Y amados, si vivimos a la luz de esto, respirando aire celestial, tendremos una iglesia saludable. Y muchos pecadillos y muchas luchas y mucha tensión social en la iglesia, todo esto irá desapareciendo si de verdad como miembros vivimos según nuestro llamamiento. La gloria de Cristo, el fin de fines es Jesucristo. Porque bien sabemos que la diferencia entre la cabra y la oveja es que la cabra utiliza a Jesús para su propio fin. Jesús es un medio para que la cabra alcance su fin, incluso en el propio ministerio. Hay personas que pueden tener su ministerio como su identidad, su ídolo, ¿no? Y usan el ministerio para encontrar satisfacción, para satisfacer sus deseos egoístas, y son cabras. Están usando a Jesús para su fin egoísta. Pero la oveja es feliz de ser usada como un medio con el fin de que Jesucristo sea glorificado. Y el regenerado lo único que desea, en vida, en enfermedad, en momentos buenos, en momentos malos, la oveja quiere glorificar a Cristo. Y si glorifica a Jesucristo esta ovejita, estará también glorificando al Padre. Entonces te preguntas en esta mañana: pastor, ¿cómo puedo agradar al Padre? ¿Cómo puedo yo dar alegría al Padre? Tengo que ayunar 10 días, tengo que cortarme las venas, tengo que ir a Meca, tengo que hacer no sé cuánto. Si tú quieres hoy agradar a Dios el Padre, honra al Hijo, vive para la gloria del Hijo, ama al Hijo, atesora al Hijo, nada en las aguas de Cristo, deleítate en el Señor Jesús, y el Padre se estará gozando. Oh, que Dios nos dé una iglesia apasionada por Jesucristo, una iglesia fogosa, una iglesia entregada a la búsqueda de la gloria del Señor Jesús. Recapitulamos antes de orar. Hemos hablado hoy de 3 puntos en el mensaje: la Trinidad, la vida y el juicio. En primer lugar, vimos que el Hijo es igual al Padre, porque en primer lugar, Él guarda silencio, sabe que están criticándole, pero acepta la crítica. En segundo lugar, porque dice también que yo veo al Padre, yo veo sus obras. Nadie aquí puede decir esto. Y en tercer lugar, primer punto también, Él dice: yo hago las obras del Padre, tales como crear, salvar, levantar a muertos, cosas que nadie aquí puede hacer. En el segundo punto hablamos de la vida. Vimos diferentes tipos de resurrección: resurrección física, resurrección espiritual y resurrección general. Increíblemente, amados, nuestro Salvador Jesucristo es tan infinitamente grande que en el día final Él resucitará a todos los muertos de todos los tiempos y lo hará con el poder de su palabra. ¿Te puedes imaginar la potencia que hay en Jesucristo? Con una sola palabra, no sé qué dirá, tal vez: muertos, salid. Hay tanta potencia en esta palabra que todos los muertos de todos los tiempos resucitarán. Me acuerdo también de un varón una vez predicando, decía de Lázaro, que cuando Cristo resucitó a Lázaro, le dijo: Lázaro, sal. Y el predicador dice: seguramente aclaró que quería que Lázaro se levantara, porque si no hubiese dicho Lázaro, ahí mismo se habría dado la resurrección general de todos los muertos. Así de potente es Cristo. Y número 3, punto final del mensaje, otra señal de la deidad de Jesús: Él juzgará. Él es el juez escatológico, el juez final, el que lo ve todo. Ahora, el Padre sí juzga, pero juzga indirectamente. Juzga por mediación del Hijo. Y este juez, aleluya, es nuestro amigo. Pero si no sois de Cristo, este juez es vuestro adversario. Por tanto, os ruego que hagáis las paces con Él. Acabamos hoy pues dando gloria a Dios por la enseñanza sobre su Hijo y teniendo en cuenta que la iglesia que honra al Hijo está honrando al Padre. Honremos pues al Hijo para la gloria del Padre
Y la iglesia de Dios dice, amén. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Amén.